Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Julio Melgar, admirable y consejero. Yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina Se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor. Devocional. Los mismos de siempre. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, definitivamente que todas las cosas que en este año 2022 y que hemos vivido tendrían que habernos llevado a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras prioridades y sobre aquellas cosas que debemos mejorar, sobre aquellas cosas a las que tenemos que ponerle fin y a las que es necesario que comenzamos a hacer. En el tiempo que estuvimos, en el tiempo de la pandemia, que estuvimos en cuarentena, seguramente escuchamos muchos mensajes de la palabra de Dios e hicimos compromisos con el Señor a nivel personal y familiar. Pero aunque parezca increíble, amados hermanos, ahora que ya estamos viviendo en una nueva normalidad, muchos de nosotros seguimos siendo los mismos de siempre. Parecería que todas las enseñanzas, todo el aprendizaje, todas las lecciones de vida, todos los propósitos que hicimos no sirvieron de nada. Pero, ¿cuál es la causa de esto? Es la pregunta. ¿Por qué en lugar de ser cristianos de fe, de convicción, de valor, con el sincero deseo de agradar a Dios, seguimos siendo los mismos de siempre?
cometiendo los mismos errores, enredándonos con las mismas malas amistades, con los mismos vicios y lo más difícil, con la misma indiferencia al camino de Dios. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios para responder esta pregunta. Porque somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. En Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos, amados hermanos, que comprender que la palabra de nuestro Dios no es solamente para oírla, sino para vivirla, para ponerla en práctica, esforzarnos para obedecerla. Si verdaderamente queremos que nuestra vida sea diferente, tenemos que llevar la palabra de Dios a la acción y tenemos que permitir que el proceso espiritual de la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, oírla, creerla y obedecerla. Porque pronto olvidamos lo que Dios hace en nuestra vida. Salmo 106, versículo 13, ¿qué nos dice? Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Mis amados hermanos, muchos cristianos somos exactamente igual que el pueblo de Israel. Cuando necesitamos la ayuda de Dios, sus milagros, maravillas, le buscamos y le clamamos y le servimos y le prometemos. Pero cuando el Señor se manifiesta y nuestra vida vuelve a la calma, nos olvidamos de Él. Se nos olvida lo que Él hizo en nosotros y se nos olvida lo que prometimos. Pero tenemos que saber que el Señor no se le olvida. En el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mejor es que no prometas y no cumplas. Porque hay áreas de nuestra vida a las que no estamos dispuestos a renunciar, sino que seguimos ocultando. Mire, en la carta a los Corintios, 2 de Corintios 4:2 dice, antes bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, lastimosamente muchos cristianos en el tiempo de cuarentena de la pandemia guardaron y ocultaron bien aquellos pecados, vicios, relaciones pecaminosas, etcétera, que no habían querido dejar en sus vidas. Y en ese tiempo, de nueva normalidad, les han vuelto a retomar. Y tenemos que comprender una verdad, mis amados hermanos. No podemos esperar que las cosas sean diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Muchos cristianos estamos viviendo en una nueva normalidad, pero con nosotros mismos y nuestros antiguos pecados, vicios y debilidades. Tenemos que reconocer lo antes posible que este es el momento oportuno para tener un nuevo comienzo en nuestra vida. Y por último, porque seguimos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con lo mismo de siempre. La carta a los Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23, nos dice la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mis amados hermanos, nuestra vida no puede ser renovada si no renovamos primeramente nuestra mente. Hay que sacar toda la basura que hay en nuestra mente. Sería ilógico que una persona quiera bajar de peso si continúa comiendo lo mismo de siempre. Así también es ilógico a pensar que si seguimos haciendo lo mismo que había en nuestra mente, de eso implica cosas de malos deseos y malos pensamientos, malos amigos, malos consejos y andar en caminos que no son los correctos delante de Dios, pues nos afecta en nuestra vida espiritual. Nuestra mente, nuestro corazón está siendo contagiada día a día. Por eso la palabra de Dios nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ni en borrachera, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude,
Que el Señor nos saque adelante y no seamos los mismos de siempre. Que Dios los bendiga, hoy y siempre.